Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo están? Mi grupo conformado por Miguel Olivos, Geoffrey Córdoba y René, vamos a explicar los temas para el segundo corte. En mi caso, voy a explicar funciones y límites en variable compleja. Entonces, definiciones y propiedades de las funciones complejas. Entonces, una función compleja es una asignación de números complejos a otros números. Tal como veíamos en los conjuntos de los números reales, una función es una relación entre conjuntos de un conjunto A a un conjunto B, donde se le asigna un valor del conjunto a un valor del conjunto B. En este caso vamos a tener una relación parecida, donde mi z va a tener una imagen llamada f de z, que va a ser igual a u x de y más i b x de y, donde nuestra función se podría entender como dos funciones en una parte real y la parte imaginaria. Entonces, tenemos formas de expresar funciones complejas. Tenemos la parte representación algebraica directa, que es la más fácil de entender, que tenemos los valores de z de forma entera, compleja, y esto de forma algebraica normal. Y eso se puede visualizar, la parte real e imaginaria se pueden determinar de forma visual. Y esto se utiliza para diferentes, puede ser para sumas, restas, también se puede ser una forma más sencilla de derivar. Entonces, otra forma es la coordenada polar. Es como veíamos en el primer corte, los números complejos tienen algo que se llama la forma polar y es algo que una magnitud y nuestro ángulo. Eso también puede y ayuda con las multiplicaciones y divisiones de funciones, tanto como raíces. Y finalmente la expresión mediante series infinitas. Las series de potencias ofrecen representaciones complejas con sumas. Seguimos con propiedades fundamentales de las funciones. Nuestras funciones van a tener unas ciertas propiedades para determinar qué son funciones complejas y asimismo derivables más adelante. Entonces, la continuidad es una característica en sí que nos representa la linealidad de una función y también su próxima derivabilidad. La condición de Cauchy-Riemann también nos dice que las derivadas parciales deben ser continuas, derivables y continuas. Esto nos va a dar la certeza de que la función es derivable. Cálculo de límites en funciones complejas. Entonces tenemos la definición del límite en el contexto complejo. Entonces la existencia de nuestro límite se va a expresar tal como lo expresamos en la parte real, como la aproximación de un número a algo. Entonces, el límite de f de z existe si se aproxima a L, siempre y cuando exista el límite desde todas las direcciones. Parte real e imaginaria, los límites de la parte real e imaginaria deben ser iguales al acercarse a nuestro límite z0 y continuidad. Se requiere que el límite coincida con el valor de la función en este punto. Muchas gracias. Mis compañeros continuarán con la explicación de integrales y derivadas. Hoy les vengo a hablar sobre las derivadas complejas. La derivada compleja es una extensión de la derivada real, pero aplicada en funciones de números complejos. Nos dice cómo cambia el valor de una función cuando hacemos un pequeño cambio en la variable compleja z. En palabras simples, mide la tasa de cambio de una función en el plano complejo. ¿Qué sirve la derivada compleja? La derivada compleja es fundamental en el análisis complejo. Es la base para estudiar funciones holomorfas, funciones complejas bien comportadas, y tiene aplicaciones en ingeniería, física, fluidos y electricidad, porque permite modificar modelos fenómenos en dos dimensiones de forma natural. Se define como un límite igual que en el cálculo real. Aquí, como podemos observar, es una función derivada con su límite. Ejemplo de derivada compleja. Supongamos que f de z es igual a z al cuadrado.
Queremos calcular f' de z. Entonces aplicamos la definición normal de la derivación. F' de z es igual a 2z. Entonces la derivada de z al cuadrado es igual a 2z. Vamos a realizar un pequeño ejercicio. Calcular la derivada de f de z igual a 3z al cubo. Usamos la regla de potencia. Entonces f' de z sería igual a 3 por 3z al cuadrado es igual a 9z al cuadrado. Entonces la derivada de 3z al cubo es 9z al cuadrado, aplicando la regla de la potencia. Ahora vamos a conocer la diferencia entre funciones reales y funciones complejas. Las funciones reales trabajan solo con números reales y sus salidas son también números reales, mientras que las funciones complejas trabajan con números complejos, es decir, incluyen tanto una parte real como una parte imaginaria. Son más flexibles y su representación se da en el plano complejo. Gracias. Hola, mi nombre es Joffrey Córdoba y en este video vamos a aprender acerca de las integrales en variable compleja. Primero, vamos a entender su significado, las herramientas que necesitamos para resolverlas y algunos conceptos fundamentales para poder trabajar en este apasionante campo del análisis complejo. Las integrales en variable compleja son una generalización de las integrales tradicionales que conocemos en cálculo real, por ahora aplicadas a funciones de números complejos. A diferencia de integrar en un intervalo de tiempo de la recta real, en el análisis complejo integramos a lo largo de una curva en el plano complejo, es decir, en dos dimensiones, real e imaginaria. Estas integrales no solo suman valores, sino que también consideran cómo recorremos el camino, su dirección, su forma y su parametrización. Por eso, el resultado de la integral puede depender del camino tomado, no solo de los puntos de inicio y fin, como ocurre en el cálculo real. Este tipo de integrales es fundamental en física teórica y electromagnetismo. ¿En qué se diferencian las integrales de variable compleja de las integrales tradicionales? Primero, aquí integramos funciones de números complejos, no de números reales. Segundo, el camino que recorremos afecta directamente el resultado de la integral. No es solo el punto inicial y final, sino cómo nos movemos entre ellos. Tercero, trabajamos siempre con dos componentes, la parte real y la parte imaginaria de la función. Esto añade una dimensión adicional en el análisis. En cada punto de la curva evaluamos no solo un valor, sino una combinación compleja que puede cambiar según el trayecto. Para poder calcular correctamente integrales de variable compleja, debemos dominar algunas herramientas clave. Primero, parametrizar la curva, es decir, expresar el camino que vamos a recorrer como una función de un parámetro t. Luego, derivar la parametrización, para saber cómo varía el camino a lo largo de t. Después evaluamos la función en la curva parametrizada, reemplazando el número complejo en función del parámetro. Posteriormente separamos la parte real e imaginaria del producto que obtenemos al combinar la función evaluada y la derivada de la parametrización. Finalmente, realizamos la integral real de cada componente por separado, una integral para la parte real y otra para la imaginaria. Existen dos teoremas fundamentales que debemos conocer cuando trabajamos con integrales en el plano complejo. Primero, el teorema integral de Cauchy, que establece que si una función es holomorfa dentro de una región y sobre su frontera, entonces la integral de esa función a lo largo de cualquier curva cerrada es igual a cero. Este resultado significa que en esas condiciones el valor del integral depende únicamente de las propiedades globales de la región, no del camino específico. Segundo, la fórmula integral de Cauchy, que nos permite calcular el valor de una función en un punto dentro de una curva cerrada utilizando una relación integral. Estos dos teoremas son pilares del análisis complejo y nos permitirán resolver problemas de manera mucho más eficiente. Como ejemplo, vamos a tomar la siguiente integral, bajo este siguiente parámetro. Lo primero que debemos hacer es derivar el parámetro dado. Esto porque después vamos a tener que multiplicarlo por una sustitución que vamos a hacer en el segundo punto. Después de tener la derivada del parámetro, tenemos que sustituir el parámetro en la integral dada. Y después donde está z. Una vez sustituido tenemos que resolver normal
y esto nos dará una respuesta. Esta respuesta tenemos que aplicarla en el tercer punto junto con la derivada que calculamos al inicio y las dos vamos a multiplicarlas. Una vez multiplicadas vamos a integrar de 0 a 1 el resultado y básicamente eso sería, hasta ahí sería la parte entre comillas compleja del ejercicio, porque después de esto ya solo tenemos que evaluar la integral de manera natural, como si fuera una integral común y corriente. En este caso tenemos un polinomio y este polinomio podemos resolverlo integrando cada parte de él por aparte y después sumando los resultados. Una vez los resultados sumados, tenemos que separar la parte real de la parte compleja de la respuesta y listo, esa sería la solución de una integral de este tipo.